¿Se observa? Ya, muy amable. Gracias. Gracias por responder, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces tenemos la frase nominal 1. Esto implica que continuamos la siguiente semana, ¿ya? Analizando la estructura de la frase nominal. Veamos entonces ahora, en la frase nominal vamos a encontrar lo siguiente. ¿Por qué se llama así? Es una estructura sintáctica, cuyo núcleo es el nombre o el pronombre. Donde hay un nombre o un pronombre, hay frase nominal, ¿ya? Entonces, cumple funciones dentro y fuera de la oración. Enseguida les explico cómo así es que cumple las funciones dentro y en qué casos fuera de la oración. Aquí tenemos ejemplos. Luis, la profesora de inglés calificó las prácticas. Luis es un vocativo. Entonces, este es un sustantivo. Aquí hay frase nominal, ¿ya? Ya, siempre hay que ir pensando hasta dónde va esa idea. Entonces, aquí hay frase nominal, ¿ya? Otra frase nominal, otro sustantivo, tenemos en profesora, ¿no es cierto? Pero la palabra profesora no está aislada. Por lo tanto, todo esto, todo, la profesora de inglés, sería otra frase nominal, ¿ya? Veamos por acá. Donde hay nombre y pronombre, hay frase nominal. Aquí calificó es un verbo, ¿no es cierto? Entonces aquí no hay nada, no hay nombre, mejor dicho. Las prácticas, esta es otra frase nominal, ¿no? Prácticas es sustantivo. Por lo tanto, allí tenemos otra frase nominal. Esa también la voy a subrayar para que todas las frases nominales queden de manera similar. Y siempre fijándonos, miren acá, hay una sola coma, por eso es un vocativo. Porque, y aquí ya no hay, si acá hubiera otra coma, entonces ya sería una posición. Y la frase nominal sería, por ejemplo, acá no tendría que decir Luis no puede ser profesora, pues, ¿no? Tendría que ser Luis, el profesor de inglés, supongamos, ¿no? Entonces, si acá hubiera una coma, este sería su aposición, sería su modificador, ¿no? De Luis. Pero aquí es Luis, una frase nominal, la profesora de inglés otra, y las prácticas otra frase nominal. ¿Ya? Vamos entendiendo, jóvenes, donde hay un sustantivo, hay frase nominal, de igual manera, donde hay un pronombre, ¿ya? Veamos acá. Aquí, miren acá, esto es diferente a la primera, ¿no? Dice, Gabriela, la jefa del programa. Entonces, ¿quién es Gabriela? La jefa del programa. Todo esto constituye una sola idea. Por lo tanto, esta sería la frase nominal. Y por aquí tenemos otro, ¿no? Los certificados. Certificados es un sustantivo y está con sus modificadores y esta sería otra frase nominal. Entonces aquí tenemos dos frases nominales. Bien. Repito, donde hay un sustantivo y un pronombre, hay frase nominal. Ya está. Y el último, ¿qué dice? El lunes, ella revisará las preguntas que formulé. Lunes es un sustantivo. Entonces aquí hay una frase nominal. Luego vamos a ver qué funciones cumplen cada una de estas frases, ¿ya? Por ahora solo estamos reconociendo. Ella, pronombre, frase nominal. Revisará, verbo, no hay frase nominal. Las preguntas que formulé. Preguntas es un sustantivo, ya. Pero no me refiero a cualquier pregunta. Me estoy refiriendo a las preguntas formuladas. Por lo tanto, esta es una sola idea, ¿ya? Que formulé vendría a ser su modificador indirecto. En esta oración, entonces, hay tres, ¿no? Tres frases nominales. Nominal. ¿Ya? Acá hay otra frase nominal. Ah,
¿ya? Y acá otra frase nominal. Bien, chicos, entonces de esta manera reconocemos las frases nominales. ¿Ya? Donde hay un sustantivo o un pronombre hay frase nominal. Y estamos observando que a veces las frases nominales no aparecen solas, ¿no es cierto? Aparecen con sus modificadores. Estos otros términos que van a precisar, determinar a qué profesora me refiero, a qué prácticas me refiero, ¿ya? Entonces, estos son sus modificadores. Vamos viendo la estructura. Ya. Estructura de la frase nominal. Lo más importante es el núcleo. Puede estar solo el núcleo. Como por ejemplo habíamos visto anteriormente, Luis. Ella. Solamente con el núcleo, ¿ya? Pero, además del núcleo, puede presentar modificador directo antes o después del núcleo, ¿no? Antepuesto o pospuesto. Y modificador indirecto, ¿ya? No siempre, no es obligatoria la presencia de los modificadores. Lo que es obligatorio es la presencia del núcleo, que puede ser nombre o pronombre. Y, opcionalmente, puede presentar estos modificadores. ¿Qué palabras van a funcionar como modificadores directos? Los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes? Los artículos. El, la, los, una, unos y unas. ¿Sí? Demostrativos. Este es aquel, ¿no? Sus plurales y femeninos. Posesivos. Mi, tu, su. Igual, plurales y también en algunos casos femeninos. Los cuantificadores, los que señalan cantidad. Puede ser una cantidad indefinida como algún o algunos, muchos, pocos, demasiado, bastante, entre otros. ¿Ya? Y los numerales, ¿no? Los numerales que pueden ser cardinales, ordinales, múltiplos partitivos. ¿Ya? Todos estos elementos van a funcionar como modificadores directos. Enseguida vamos a ir viendo ejemplos, en qué casos son directos y en qué otros casos van a ser indirectos. Ya, esto es antepuesto. En algunos casos, estos modificadores directos determinantes pueden ir pospuestos, solo en el caso del demostrativo y el posesivo. El artículo jamás, siempre va a ir antepuesto. Los cuantificadores también van antepuestos. Pero el demostrativo puede ir pospuesto, ¿no? Yo puedo decir el libro ese. No es lo común, pero puede aparecer. La casa mía, entonces el posesivo va pospuesto. En algunos casos. Y después del núcleo aparece el adjetivo, la frase adjetiva como modificador directo, pero también recordemos que el adjetivo puede aparecer antepuesto. Podemos decir, por ejemplo, una hermosa niña, supongamos, una hermosa niña. Entonces, hermosa está antepuesto, ¿verdad? Bien, estos son los modificadores directos. Modificadores indirectos. ¿Qué construcciones funcionan como modificadores indirectos? La frase preposicional, la frase apositiva, la proposición subordinada adjetiva. Aquí hemos visto la teoría y veamos enseguida los elementos. Vamos a retroceder. A ver acá. Esta es una frase nominal, ¿ya? Y vamos a señalar ahora sus elementos. La estructura. Voy a disminuir para que aparezca pequeño y podamos nosotros agregarle aquí. A ver, veamos acá. Ya. Esta es una frase nominal y es el núcleo. ¿Ya? Núcleo. Solamente aparece con el núcleo. Ya, núcleo. Aquí se lo voy a agrandar para que se vea. Ya, núcleo. Aquí el núcleo es este, ¿no? Núcleo. Profesora. ¿Ya? Ese es el núcleo. Y la vendría a ser
su modificador directo. ¿Ya? Voy a ir mejor borrando para que nos quede espacio, ¿ya, chicos? Modificador directo, porque es un artículo, ¿no? Es un determinante artículo. Modificador directo. Y de inglés, no hablamos de cualquier profesora, sino nos referimos a la profesora de inglés. Este de es una preposición, por lo tanto sería una frase preposicional, ¿no? Esta es una frase preposicional, ¿ya? Frase preposicional que funciona como modificador indirecto. ¿Y por qué se llama modificador indirecto? Porque para unirse al núcleo necesita de un enlace, que es esta preposición. Puede haber un enlace o una pausa, pero no se une directamente, no es como este, ¿no? En este caso, este modificador directo, el nombre lo dice, no necesita ningún elemento para unirse al núcleo, ¿no? Se une directamente. Entonces acá mejor vamos a ponerle aquí, artículo, ¿no? Determinante artículo. Ya. Ahora, las prácticas, aquí tenemos las, es determinante artículo, entonces también es modificador directo. ¿Ya? Y el otro sería el núcleo, ¿verdad? Núcleo. Ya está. A ver, vamos agregando algo y luego lo arreglamos, ¿ya? Entonces aquí. Ya. ¿Listo, jóvenes? Y lo mismo vamos a hacer abajo. Vamos a analizar. A ver, Gabriela, la jefa del programa. El núcleo sería Gabriela. Núcleo. Ahí sí, como tenemos espacio, nos va a quedar ahí, que quede ahí. Núcleo. ¿Ya? Ya. La jefa del programa es una aposición, por lo tanto, esta posición va a funcionar como modificador indirecto. Y acá tenemos que esta construcción, la jefa del programa, se une al núcleo mediante una pausa, que en la forma escrita la representamos mediante la coma. ¿Bien, chicos? Ya. Veamos acá. Los certificados. Los certificados tienen el artículo, ¿ya? Como modificador directo. MD, entonces, artículo. Y luego el núcleo, ¿ya? Bien. Y seguimos analizando. Aquí tenemos el lunes. El lunes tiene modificador directo, ¿sí? Que es un artículo, ¿sí? Entonces, MD, artículo, para familiarizarnos, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que señalar qué palabra es, pero hay un poco de espacio y tiempo, entonces no hay problema. Ya, este es el núcleo. Vamos a eliminar esto. Ella es un pronombre y solamente está formada de el núcleo, ¿verdad? Ella, núcleo nada más. No hay modificadores acá.
ni directos ni indirectos. Ya, núcleo. Las preguntas que formulé. Núcleo es preguntas, ¿sí? Y las es un artículo, sería su modificador directo. Entonces, vamos disminuyendo aquí. Incluso lo voy a disminuir de tamaño para que encaje en el espacio preciso. Acá, ya. Y el otro es núcleo. ¿Sí? Ya. Y que formulé vendría a ser, aquí, que formulé, vendría a ser el modificador indirecto, ¿verdad? Es una frase preposicional. Y las frases preposicionales están también, perdón, en este caso es proposición subordinada, ¿verdad? Están encabezadas mediante este elemento subordinante. Esta es proposición. ¿Cómo me doy cuenta que es una proposición subordinada? Porque es una construcción que presenta verbo, ¿ya? Subordinada adjetiva. Es como que yo dijera las preguntas formuladas, las preguntas interesantes, las preguntas fáciles o difíciles. Entonces, al decir ello, lo que estoy haciendo es calificar, ¿no? Precisar a qué tipo de preguntas me refiero, ¿ya? Y proposición subordinada adjetiva, por eso se llama así. Entonces, jóvenes, ya analizamos que las frases nominales pueden aparecer solas, con el núcleo nada más, o además pueden presentar modificadores directos o indirectos. Y los indirectos son frases preposicionales, aposiciones y proposiciones subordinadas. Mientras que los directos pueden ser determinantes artículos, ¿ya? Artículos, pueden ser los demostrativos, los posesivos o los cuantificadores, ¿ya? Más adelante iremos analizando estos elementos, cómo así modifican al núcleo. Bien, jóvenes, avanzamos entonces. Dependiendo de la estructura que presente, o sea, si aparece solo el núcleo, si además del núcleo hay modificador directo o modificador indirecto, las frases nominales pueden ser de las siguientes clases. Primero, la frase nominal incompleja. Carece de modificador indirecto. ¿Qué significa eso? Que puede aparecer sola, o sea, con el núcleo nada más. O además del núcleo, puede presentar modificadores directos, pero no indirectos. Entonces, aquí dice la artesanía shipiba. En la artesanía shipiba tenemos modificador directo, ¿ya? Núcleo, y acá es un adjetivo modificador directo. Viene a ser frase nominal incompleja porque solamente presenta modificadores directos. Dice, es una expresión cultural, algo importante. La frase nominal puede aparecer en el sujeto o puede estar también en el predicado, como en este ejemplo. Entonces, aquí, una, modificador directo, expresión, núcleo, y cultural, otro modificador directo porque es un adjetivo. Ya. Bien, jóvenes. No sé si va quedando claro. Ahora dice, estimada amiga, te visitaré la próxima semana.
acá hay una frase nominal, estimada amiga. Estimada es un adjetivo, ¿verdad? Por lo tanto, sería modificador directo. Y amiga sería el núcleo. ¿Ya? Entonces, es una frase nominal incompleja. ¿Ya? Para que todo parezca del mismo tamaño. T es un pronombre y constituye núcleo. Aparece solo, no tiene modificadores ni directos ni indirectos. ¿Ya? La es un artículo, modificador directo. Próxima es un adjetivo, modificador directo. Como señalaba hace un momento, el adjetivo puede aparecer antepuesto o pospuesto al núcleo. Y acá sería núcleo. Bien, chicos. En ninguna de estas frases nominales hay modificador indirecto. Por eso son frases nominales incomplejas. Veamos las complejas. Son aquellas que presentan modificador indirecto. ¿Y cuáles son los modificadores indirectos? Recordamos, puede ser frase preposicional, puede ser aposición o proposición subordinada. ¿Listo? Entonces, estos van a funcionar como modificadores indirectos. Otro color para diferenciarlos. Ya. Ahora, ¿qué dice acá? Los cuadros andinos que pintaste. No cualquier cuadro. Estamos precisando que son los cuadros andinos y no todos los cuadros andinos, porque en la zona andina debe haber pues muchos cuadros, ¿no? Pintados por diferentes personas. Nos estamos refiriendo a los que tú pintaste. ¿Ya? Entonces, el núcleo es cuadros. ¿Ya? Andinos es un adjetivo. Por lo tanto, vendría a ser, es un modificador directo, un adjetivo. Ya. ¿Qué pintaste? Ya tenemos acá un enlace subordinante que constituye un enlace para unirse al núcleo y por lo tanto este vendría a ser una proposición subordinada que funciona como el modificador indirecto. Ya es frase nominal compleja. Viajaremos a la tierra de mis padres. En el primer ejemplo, la frase nominal está en el sujeto. En este segundo está en el predicado, porque el sujeto está sobreentendido, ¿no es cierto? Es el sujeto tácito, nosotros. ¿Ya? Veamos aquí. La tierra, la, es modificador directo. ¿Ya? Es un artículo, determinante artículo, funciona como modificador directo. Ya. El núcleo sería tierra. ¿Ya? De mis padres, aquí hay un enlace. También es subordinante, es un nexo subordinante y está uniendo al núcleo con su modificador. Esta es una frase preposicional. Sería modificador indirecto. Bien. Y por último, tenemos acá, premiaron a José, un gran poeta ayacuchano. Hay muchos José, ¿verdad? Hay muchas personas que se llaman José. Pero aquí nos referimos a José, que es un poeta ayacuchano. Entonces, no es que hayan premiado a cualquier José. El núcleo sería José.
¿Ya? Entonces, un gran poeta ayacuchano, vendría a ser una posición, porque está precisando a qué poeta ayacuchano me refiero. Acá le voy a colocar, ¿ya? Como tenemos espacio, a posición que funciona como modificador indirecto. Bien, jóvenes. Ya estamos analizando que hay frases nominales incomplejas y complejas. Veamos, otra más. Hay frase nominal simple, presenta un solo núcleo, con o sin modificadores. Hasta ahora, todas las frases nominales que hemos analizado han presentado un solo núcleo. Todas tienen un solo núcleo. Pero hay casos donde puede aparecer más de un núcleo. Aquí tenemos muchos han leído las obras de Vallejo. Núcleo. Es un pronombre indefinido, muchos. ¿Ya? Y como es pronombre, viene a ser frase nominal. Las obras de Vallejo es otra frase nominal. Aquí tenemos modificador directo, núcleo, obras, y de Vallejo es una frase preposicional, constituye modificador indirecto. Entonces, esta frase nominal es compleja según lo que hemos visto, ¿sí? Compleja. Pero aquí nos vamos a guiar del núcleo. ¿Cuántos núcleos presenta? ¿Uno solo o más de uno? Un solo núcleo. Ya, es simple. Igual acá, ¿no? Carlos es núcleo, ¿ya? Núcleo, paso A. ¿Ya? Núcleo, solo núcleo. Forrará estos 5 cuadernos. Aquí tenemos un determinante demostrativo. Modificador directo. ¿Ya? 5 es un cuantificador numeral. También es modificador directo. Y cuadernos, núcleo. Un solo núcleo. Ya. Ahora veamos la otra clase, compuesta coordinada. Presenta núcleos enlazados mediante nexo, o sea, puede tener más de un núcleo. Estos deben estar enlazados mediante nexo, y aquí sería no cualquier nexo, sino coordinante. Ya. Compraremos naranja, aquí hay un núcleo. Naranja, no solo naranja. Manzana, núcleo. Uva. Entonces, hay 4 núcleos, ¿ya? Y estos van a estar relacionados, unidos, mediante una conjunción coordinante. A ver, ¿qué color será? Pues, ya. Bien, jóvenes. Aquí, Liz e Inés. Liz, núcleo. Ambos núcleos enlazados mediante la conjunción coordinante E. Ya. Preparan jugos y ensaladas de fruta.
¿Ya? Entonces tenemos acá jugos, núcleo, ensaladas, otro núcleo, y el enlace es este. De fruta vendría a ser su modificador indirecto. Modificador indirecto. Bien, jóvenes. Estas son las 4 clases de frase nominal. ¿Ya? Vamos a ir reconociendo las frases nominales y sus elementos. Hay incomplejas, complejas, simples y compuestas. Compuesta coordinada. Se llama así porque están enlazadas mediante nexo coordinante. Entonces vamos trabajando, jóvenes. A ver, ustedes me ayudan. ¿Cuáles son las clases de frases nominales subrayadas en las siguientes oraciones? Aquí lo que tenemos que señalar es si la frase, o sea, mejor dicho, a qué clase corresponde, ¿no? ¿Ya? ¿A qué clase? El colegio donde estudiaron es emblemático, Carlos. ¿Qué clase de frase nominal sería? De las 4, ¿ya? De las 4 podría ser, por ejemplo, si es compleja, pues incompleja, simple o compuesta. A ver, ¿me ayudan, jóvenes? El colegio donde estudiaron es emblemático, Carlos. A ver, jóvenes, participen, por favor. ¿Qué clase de frase nominal es? Allá. A ver, arriba había una pregunta. Disculpe que recién... A ver, dice, tener un nombre y el nombre de una fruta o vegetal, ambas son núcleo. Tendríamos que ver el contexto, Michelle, ¿ya? ¿Cómo aparece? Si pudieras estructurar un ejemplo, te agradecería. Claro, donde hay nombre es frase nominal, ya sea de persona, sea de vegetales, son frases nominales, pero tenemos que observar el contexto, la estructura, cómo aparece. ¿Ya? Bien. A ver, me dicen que la primera es simple y a la vez es compleja. ¿Qué me dice el resto? A ver. Ya, Luis come sandía. Ya, en Luis come sandía, sí. Hay 2 frases nominales. Luis es frase nominal y sandía también. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Ya. Bien, vamos analizando entonces. Hay un solo núcleo, ¿verdad? Entonces, si hay un solo núcleo, esta vendría a ser una frase nominal simple, ¿no? Ya, sí. Y donde estudiaron, no cualquier colegio, sino donde estudiaron, este vendría a ser el modificador indirecto. Aquí tenemos este enlace subordinante, ¿no? Porque esto vendría a ser una proposición subordinada. Ya, sí. Vamos revisando, es simple y compleja. Así es. Lo núcleo, simple, y modificador indirecto, simple y compleja. Bien, vayan viendo la otra frase, por favor. La siguiente. A ver, en la B. Luis, el pediatra y la enfermera atendieron a la niña. ¿Cuántos núcleos tiene esta frase nominal? A ver, está interesante este ejemplo. ¿Cuántos núcleos tiene?
3. A ver, 3 núcleos. 2, me dicen. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que decía, hay que fijarnos bien. Acá dice, si acá no estuviera esta coma, dijera Luis, el pediatra y, ¿ya? La enfermera, entonces habría 3 núcleos. Sin embargo, aquí tenemos esta coma. Y la presencia de esa coma determina que solo tenemos 2 núcleos. ¿Ya? Bien. Entonces, hay que fijarnos, antes de analizar, jóvenes, hay que fijarnos en la estructura. ¿Ya? De hecho, hay 2 núcleos. Por lo tanto, sería una frase nominal compuesta. ¿Qué más? Compleja, incompleja. Por ahí ya están participando su compañero. Me dicen compleja. Claro, sí, sí, sí. Es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque aquí tenemos una aposición. Y las aposiciones constituyen modificadores indirectos. Entonces, compuesta, compleja. Ya. Ya, ahí queda. Seguimos. A ver, en la C, jóvenes. Felipe fue aprobado el proyecto que presentaste. Entonces sería Felipe. No, la coma. Fue aprobado el proyecto que presentaste. A ver, jóvenes, ¿de qué clase es esa frase nominal? Simple y compleja. Solo tenemos que analizar la frase que está subrayada, ¿no? Ya. El proyecto que presentaste, proyecto tiene un solo núcleo, ¿no? Proyecto. Y este que es el modificador, encabeza el modificador indirecto, se trata de una proposición subordinada, ¿no? Entonces, simple, y a la vez es compleja, ¿estamos bien? El orden no va a determinar, puede aparecer primero compleja, luego simple, no va a determinar, ¿ya? Entonces aquí, listo, jóvenes, ya. A veces uno se guía por lo más evidente, ¿no? Lo más evidente es que es compleja, ¿ya? Y luego analizando el otro de un solo núcleo, ¿ya? Resaltaron la ejemplar y solidaria actitud del policía. Entonces, ejemplar y solidaria actitud del policía, ¿ya? ¿De qué clase es? ¿Me ayudan? ¿Ya estamos acá? Estamos en la D, por favor. Diríamos que es compuesta, porque yo observo acá una I. Ah, me dicen que es simple. ¿Y por qué no puede ser compuesta? Aquí, como les repito, yo observo una I. A veces por la rapidez, o también como que nos confiamos, ¿no? El tema es sencillo, esto es fácil. Ahí tiene una I, ya rápido marco, ¿no? Y marco que esa es una compuesta. Y, ajá, muy bien, gracias, claro. Aquí el núcleo es actitud, porque ejemplar y solidaria constituyen modificadores directos, son adjetivos. Son adjetivos. Ajá, muy bien, gracias. Gracias, Hugo. Ajá, igual Shem. ¿Ya? Sí. Estos son, entonces, si son adjetivos, son modificadores directos.
esta I no está uniendo núcleos, sino modificadores directos. Ya. Por lo tanto, hay un solo núcleo. Iniciamos. Para ordenarnos, como estamos trabajando así, vamos a iniciar con simple. Ya. Y del policía vendría a ser modificador indirecto. Es una frase preposicional. Por lo tanto, esta es compleja. ¿Estamos ahí, chicos? Simple y compleja. Participen ya, jóvenes. Vamos practicando también. Ya les decía en otros momentos, ¿no? Si coincidimos bien, de lo contrario, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aclarando algunos aspectos que quizás no sean un poco confusos, ¿no? Ya. La E, Javier. Escuchemos esta hermosa melodía andina. Javier. Es el único elemento de la frase nominal. ¿De qué clase sería? Pues si es el único, es el núcleo, ¿no? Un solo núcleo. Entonces es simple. Claro. Simple, porque hay un solo núcleo. No tiene modificadores, está conformado solo por el núcleo. Entonces, vendría a ser incompleja. Bien, jóvenes. La siguiente, escuchó atónito la explicación didáctica del profesor. A ver, jóvenes. ¿Qué clase de frase nominal sería la que estamos analizando? Ajá. La explicación. Tenemos un solo núcleo, ¿verdad? Didáctica es adjetivo, modificador directo, la, artículo, modificador directo. Entonces sería simple, ¿sí? Simple y a la vez sería compleja, ¿no? ¿Por qué sería compleja? Porque tiene modificador indirecto. A ver acá. Este es el modificador indirecto. Ya. Explicación es el núcleo. Vamos subrayándolo o vamos resaltándolo. Ya. Simple, un solo núcleo. Compleja porque tiene modificador indirecto, que es una frase preposicional. Y la última, Liz y Joel, quienes son empresarios, solicitaron préstamo. A ver, chicos. Liz y Joel. Dos núcleos, ¿no? Ya. Gracias. Sí. Aquí tenemos quienes, que vendría a ser el enlace subordinante, ¿ya? Que encabeza a esta proposición subordinada. Hay dos núcleos. Entonces es compuesta. ¿Está? Los núcleos, compleja. Que tiene M. Bien, jóvenes. Hemos practicado analizando la estructura de la frase nominal. ¿De qué clase es? Dependiendo de cómo aparezca. Si solo tiene el núcleo, si además del núcleo hay modificador directo, indirecto, o también si tuviera más de un núcleo, ¿qué clase de frase nominal es? ¿Ya? Bien, chicos. Continuamos. Ahora, la concordancia en la frase nominal. El nombre concuerda en género y número con los modificadores directos.
sobre todo con los directos, con estos. Es obligatoria la concordancia con los modificadores directos. ¿Y cuáles son los modificadores directos? Adjetivo y determinante. Con los indirectos, a veces, no es obligatoria. ¿Ya? Enseguida vamos a ver ejemplos de por qué estoy afirmando esto. Los modificadores indirectos son la frase apositiva, la proposición subordinada y la frase preposicional, ¿no? Entonces, con la frase preposicional, no aparece aquí, si se dan cuenta, no es obligatoria la concordancia, solamente con estas dos, o sea, frase apositiva y proposición subordinada adjetiva. Veamos ejemplos. Carmen compró algunas blusas blancas. El que va a determinar la concordancia es el núcleo, que es blusas. Si este núcleo está en género femenino y número plural, sus modificadores van a aparecer de igual manera. Algunas, femenino, número plural. Blancas, femenino, plural. ¿Sí? Otro. Unos niños traviesos rompieron las ventanas. El núcleo es niños. Es el que va a determinar la concordancia. Está en masculino plural, sus modificadores aparecen de igual manera. Unos y traviesos. Masculino plural también, ¿no? Ambos modificadores. Las ventanas, el núcleo es ventanas. Está en femenino plural, su modificador está también en femenino plural. Y si aquí agregáramos más modificadores directos, concordarían con el núcleo, ventanas. ¿Ya? Sin embargo, aquí habría que precisar algo, ¿sí? Hay que precisar que hay una, digamos, excepción, ¿no? Y eso es en el caso de los nombres que inician con A tónica y el artículo la, ¿no? La. Los artículos. Por ejemplo, cuando tenemos ánfora. Ánfora, arma. Como son sustantivos femeninos, agua podría ser acá, águila, entre otros, ¿no? Ya. Son sustantivos femeninos según esta regla, también le corresponde los modificadores en femenino singular. Acá deberíamos colocarle la, ¿no? La. ¿Qué pasa? Hay un sonido inarmonioso para el oído, ¿no? Lo que se denomina la cacofonía, un mal sonido. La ánfora, la arma, la agua, ¿no? Se escucha mal. Entonces, para evitar ese mal sonido, en singular nada más, se le antepone artículo el ánfora, el arma, el agua. El problema es con el artículo, porque después, si aquí nosotros le colocáramos esa, un determinante, entonces no va a haber problemas. Porque la sílaba tónica es E, entonces está ya de por medio la otra sílaba, esa, ¿no? Sa, que ya amortigua el mal sonido. En cambio, en la anterior, habíamos visto que es la ánfora, se encuentran dos tónicos. En cambio, en el plural, no hay problemas, ¿no? Porque va a ser las ánforas, las armas, las aguas, ¿ya? Hay que recordar eso de todas maneras. Esta sería una excepción. ¿Ya? Bien. Avanzamos. A ver. Con los modificadores indirectos también hay concordancia, pero siempre que se trate de frase apositiva y proposición subordinada. Si es frase preposicional, no necesariamente. Luego vemos ejemplos. A ver.
lis, es el núcleo. Entonces, el modificador indirecto que nosotros le agreguemos una posición tiene que estar también en femenino, ¿no? Lis es femenino, nombre femenino, y el modificador indirecto en femenino, la abogada. ¿Ya? Otro, ellas, femenino plural. Entonces, el modificador indirecto que nosotros le insertamos aquí también debe estar en femenino plural, ¿no? ¿Quiénes son talentosas? Género femenino, número plural. Género femenino, número plural. Y veamos el otro ejemplo. ¿Por qué decía que no siempre se cumple? Yo puedo decir, por ejemplo, las hijas de mi hermano. Con la frase preposicional no es obligatoria la concordancia, por eso que aquí no aparece. ¿Ya? Las hijas de mi hermano. No está mal la expresión, está correcta. Pero también puede ser las hijas de mi hermana. En ese caso sí estaría concordando. Por eso no estamos señalando este ejemplo. ¿Ya? Bien, chicos. Bueno, ya. Avanzamos. Funciones de la frase nominal. La frase nominal cumple funciones dentro y fuera de la oración. ¿Por qué decimos fuera? Primero es el vocativo. El vocativo es un elemento extraoracional. ¿Qué significa eso? Que está fuera de la oración. Elemento extraoracional. Se pinta todo. Bueno, ahí lo dejamos. Ya. El vocativo designa al que interactúa con el emisor, ¿no? Cuando nosotros llamamos a alguien, ¿ya? Para preguntarle, informarle, solicitarle algo. Se llama la atención del emisor. Aliméntate bien, hijo mío. Hijo mío vendría a ser el vocativo. Ahora, ¿cuál es el sujeto en esta oración? A ver, ¿me ayudan, por favor? Aliméntate bien, hijo mío. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Esto nos va sirviendo para más adelante, cuando tengamos que ya analizar las oraciones. En las oraciones tenemos que reconocer cuál es el sujeto, cuál es el predicado, ¿no? ¿Ya? Sujeto, me dicen por ahí, aliméntate. ¿Alguien más? Participen, por favor. En esa primera oración, ¿cuál es el sujeto? Aliméntate bien, hijo mío. Sujeto. A ver, chicos. ¿Cuál sería? ¿A quién me estoy dirigiendo? A mi hijo, ¿verdad? Ya, hijo, me dicen ahí, a mi hijo, claro, sí, hijo mío, hijo, a ver, me están proponiendo ahí. A ver acá. Justamente, acá se dice que es extraoracional, hijo mío no es el sujeto. Acá sería, el sujeto está sobreentendido. Sería tú. Este sería el sujeto. Tú. ¿Se puede presentar así la oración? No es obligatoria la presencia del sujeto. Tú aliméntate bien, hijo mío. No está mal dicha tampoco la expresión, ¿no? Pero generalmente aparece sobreentendido.
Entonces, hijo mío no es el sujeto. Hijo mío es el vocativo, así se llama, nada más. ¿Ya? Aliméntate no puede ser sujeto porque alimenta es verbo. Y el te es un pronombre. Y ese pronombre está adherida a la raíz verbal. Vendría a ser un pronombre enclítico. ¿Ya? El te, el me, el se, el nos y el os nunca funcionan como sujetos. Ya, está bien, no hay problema. Ya. Sí, es justamente estamos analizando la oración para practicar. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿está claro esta parte? El sujeto está sobreentendido, que sería tú. Por lo tanto, hijo mío no es el sujeto. Ahora, otra pregunta. Y prefiero aclarar las cosas para que más adelante no tengan ustedes dificultades. ¿Ya? Aliméntate bien, hijo mío. Dijimos que ahí no está el sujeto porque está sobreentendido, ¿no? Hay un sujeto tácito. Entonces, toda esa expresión que queda sería parte del predicado. En algún examen vi esta pregunta. Decía, ¿no? Marque la alternativa donde se ha subrayado correctamente el predicado. Y aparece así. Ya, no es sujeto, ya dijimos. Hijo mío no es sujeto. Por lo tanto, sería parte del predicado. ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, señalen. Ya les dije si coincidimos bien. De lo contrario, solamente me sirve para precisar. Ajá, alimentarse bien. Sí, es el predicado. Ya, sí. Muy bien. Sí, participen, jóvenes. Y así aclaramos nuestras dudas y de esta clase debemos nosotros salir sin ninguna duda. Por el contrario, ¿ya? A ver, el predicado solamente es aliméntate bien. Esto está incorrecto. ¿Ya? Solo esto. Aliméntate bien. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser hijo mío? Un vocativo. Y ahí viene extra. Extra significa que está fuera de la oración. En conclusión, los vocativos no constituyen ni sujetos ni parte del predicado. El vocativo está fuera de la oración, pero es una frase nominal. ¿Ya? Ahora entendemos por qué se afirmaba al inicio que las frases nominales cumplen funciones dentro y fuera de la oración. ¿Qué elemento es el que está fuera? El vocativo. ¿Está claro, chicos? Veamos la siguiente. Extraño, maestra, sus consejos. A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el sujeto acá? Extraño, maestra, sus consejos. Aquí está más evidente. ¿Cuál es el sujeto? A ver. Apoyo, jóvenes. Analizamos. A ver. Extraño, maestra, sus consejos, sujeto. Chicos. ¿Participan? ¿Quién extraña sus consejos? No puede ser maestra, ¿no es cierto? Maestra viene a ser el vocativo. Entonces, ¿quién extraña?
Yo. Muy bien, gracias. Gracias, Hugo. Shem, Sofía, Gray. Ajá, una participación masiva, Alison. Ya, claro, sí, Ingrid, sí. Sujeto tácito sería yo extraño. La oración completa sería así, ¿no? Yo extraño, maestra, sus consejos. Pero es que ya se sobreentiende. Por lo tanto, maestra vendría a ser el vocativo, ¿sí? Claro, sí, Braulio, es yo, ¿ya? Maestra ya no es, ya vimos que no es parte del predicado. El predicado es extraño sus consejos. Y maestra vendría a quedar fuera de la oración, ¿ya? Bien. Ahora sí, ya dentro de la oración. Dentro de la oración cumple todas estas funciones. Sujeto es el tema de la predicación de la frase verbal, ¿no? Generalmente nosotros definimos al sujeto como el ser, que puede ser animado o inanimado, de quien se va a decir algo, se va a predicar algo. Aquí, Laura obtuvo la beca integral. Ya está claro, ¿no? Hablamos de Laura, está en función de sujeto. Es una persona leal ese joven, hablamos de ese joven, nos referimos a ese joven. Y estamos también verificando que los sujetos no siempre aparecen al inicio, pueden estar en medio o pueden estar al final, ¿no? Lo único que debemos darnos cuenta es de quién estamos diciendo algo, ¿ya? De quién predicamos algo. Entonces, aquí nos referimos a Laura y aquí a ese joven, ¿ya? Ahora, puede ser también complemento. Y esto, si es complemento, ya va a ser dentro de la frase verbal, ¿ya? Acá diríamos, dentro de la frase verbal, ¿ya? Primero, atributo. Es complemento del verbo copulativo en la frase verbal atributiva. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Señalamos aquí. Chicos, ser, estar, parecer, que son los más usuales, ¿ya? Los que más se emplean. Hay más verbos copulativos. Sí, ser, estar, parecer. Continuar, quedar, permanecer y hacer. También son verbos copulativos. Pero los que más empleamos son estos. No haría es utilizado con menor frecuencia. Pero ser, estar, parecer son los verbos que más empleamos. ¿Ya? Y la frase verbal se va a llamar atributiva. Pedro fue un gran escritor. Fue, aquí es verbo copulativo. ¿Ya? Verbo copulativo. Y un gran escritor es frase nominal. ¿Ya? Claro, sí, ser en pasado, puede estar en futuro también. Sí, gracias, Shem. Sí. ¿Ya? En todos los tiempos, ¿no? El ser, estar, parecer. Presente, pasado o futuro. Y tengan cuidado aquí, ¿ya? Este fue, si nos damos cuenta, coincide con el pasado del verbo ir, ¿no? Supongamos que diga acá, Pedro fue a la biblioteca, pero ese fue no es de ser, ese fue es de ir. A veces se emplean como distractores, jóvenes. Entonces, a veces uno se guía por la forma, no leo bien, por la rapidez, ¿no? A veces el factor tiempo influye también, ¿no? Entonces, podemos quizás equivocarnos, ¿ya? Tiene que ser fue del verbo ser, ¿ya? Ahora, aquí un gran escritor es frase nominal. No vaya a aparecer aquí un adjetivo, porque el adjetivo también funciona como atributo, cuidado. Pedro fue amable. Si dijera amable, entonces es un adjetivo, ya no es una frase nominal. Tiene que ser frase nominal. ¿Listo, jóvenes? Ahora, tú serás la asesora de Paola. Ya, serás. Ser, estar, ¿no? Futuro. Verbo copulativo y la asesora de Paola es
frase nominal funcionando como complemento atributo. Seguimos. Objeto directo, complemento inmediato del verbo transitivo. ¿Ya? ¿Cómo reconocemos un verbo transitivo, jóvenes? Si yo les solicitara a ustedes, a ver, chicos, menciónenme por favor 10 verbos transitivos. ¿Quién se grabó los 10 verbos transitivos? 10 o 20 o más, ¿no? Lo único que hacemos, jóvenes, es anteponerle lo o la. Pero que no sea copulativo, ojo. Es un verbo predicativo, cualquier verbo, menos ser, estar, parecer, continuar, o sea, los verbos no copulativos. Lo compró, la vio, lo trajo, lo hizo, lo dijo, la miró, ¿ya? Entonces, todos esos verbos son transitivos, los que aceptan el anteponerle lo o la. ¿Está claro? Ya. Así reconocemos los verbos transitivos. Y los que no reciben lo o la son intransitivos. Yo no puedo decir jamás lo viajó, lo caminó, la corrió. ¿No? No. En un sentido figurado se dice, ¿no? La corrió, ¿no? Pero de correr como acción, no puedes decir yo lo corro, ¿no? Está claro, esos son verbos intransitivos, ¿no? Son maneras más sencillas de ir identificando los verbos transitivos. Ya. Entrevistaron a la exministra. Exministra es sustantivo, ¿no? Es una frase nominal entonces. Cuando se trata de seres animados, va a aceptar la presencia de la preposición a. Y aquí, ¿cómo me doy cuenta que es objeto directo? Porque reemplazo con la. La entrevistaron. ¿Ya está? ¿Ya? Hay 3 maneras, y esto nos va a servir, jóvenes, para más adelante, por favor, porque vamos recordando, ¿ya? Hay 3 maneras de reconocer el objeto directo, ¿ya? Entonces acá vamos a colocar formas de reconocer directo. 1. Preguntando con qué, ¿ya? Más qué o a quién, ¿no? Si se trata de seres animados, va a ser con a quién o quiénes. Más verbo más sujeto. Esa es la primera. Reemplazando. Con lo, puede tener los, o las, ¿no? Lalas. 3, transformando a oración pasiva. En algún momento nos puede servir esta tercera. Nosotros somos leístas. Por ahí podríamos equivocarnos en el reemplazo. En lugar de reemplazar con lolas, podríamos reemplazar con le. Entonces, vamos a tener dificultades en el análisis. Y con este que, a veces también se reconoce sujeto. Y con a quién o quiénes,
A veces también se reconoce objeto indirecto. La forma infalible es esta tercera. Es la que ya vamos a emplear cuando no encontramos una solución, ¿no? Una salida. ¿Ya? Volvemos entonces acá. ¿A quién entrevistaron? A la exministra, ¿no? La primera. La entrevistaron, la segunda. La exministra fue entrevistada, la tercera. ¿Ya? Vimos una película peruana. ¿Qué vimos? Una película peruana. La vimos. Una película peruana fue vista por nosotros. Están las tres formas. ¿Ya? Con mayor detalle, esto se va a ir trabajando a partir de la semana 12 o 13 para adelante. ¿Ya? Pero ya nos vamos preparando. ¿Ya? Porque de alguna manera aquí ya aparece pues, la función de objeto directo. Objeto indirecto. Se cumple cuando la frase nominal designa al destinatario final de la acción verbal. Esto también generalmente aparece con verbos transitivos. Presté un libro a Javier. Entonces aquí también hay maneras de reconocer el objeto indirecto. Se reemplaza con le o les. ¿Ya? Vamos viendo acá, volvemos, ¿ya? El objeto indirecto. El o de ya, acá vamos a dejar el o de y acá vamos a dejar el OI. Ya. Aquí tenemos solo dos maneras. Que el objeto indirecto se puede reconocer reemplazando, o preguntando primero, preguntando con a quién puede ser quiénes, o podría ser también para quién, dependiendo de la preposición que encabece al objeto indirecto, para quién o quiénes, más verbo, más objeto directo, más sujeto. Es uno. Y la segunda forma es reemplazando de les. ¿Ya? Eso hay que recordarlo siempre, jóvenes. Entonces, ¿dónde estoy avanzando? Wow, estoy avanzando demasiado. Acá, ya. Le presté un libro a Javier. Le presté un libro. ¿A quién le presté un libro? A Javier. Te daré una propina. Aquí, por ejemplo, ya no hay manera de reemplazar. ¿A quién le daré una propina? A ti. ¿Ya? Entonces acá la pregunta nada más, ¿no? Y lo característico es que no podemos transformar a pasiva para el objeto indirecto. O sea, si transformamos la oración, el objeto indirecto sigue siendo indirecto tanto en activa como en pasiva. ¿Ya? Bien. Complemento agente. Esta función designa al que realiza la acción en la oración pasiva y va precedida mediante la preposición por. Esto es fácil, ¿no? El texto fue editado por alguien, ¿no? ¿Por quién? Por Lilia. Va a tener esta preposición. Eso es lo característico, ¿ya? Por. ¿Ya? Tú serás asesorada por Víctor. Igual también, ¿no? Una oración pasiva
señala a la gente quién es el que va a asesorar, te va a asesorar. ¿Ya? Complemento circunstancial. Se cumple cuando la frase nominal expresa circunstancias de lugar, de tiempo, compañía, etc. Puede ir precedida por una preposición, pero no siempre. Los visitaremos el viernes. Aquí me señala el tiempo, ¿no? Es una frase nominal. ¿Cuándo los visitaremos? El viernes. Es un circunstancial de tiempo. Iremos a la oficina mañana. Igual, ¿no? A la oficina es una frase preposicional, está encabezada mediante preposición. Esta vendría a ser entonces un circunstancial de lugar. Y mañana ya es un adverbio, ¿no? Pero acá esta es una frase nominal. ¿Listo, jóvenes? Bien. Complemento de nombre. La frase nominal modifica un nombre y va precedida por una preposición. La tesis de mi colega, aquí, mi colega es una frase nominal, pero está precedida de una preposición. Por lo tanto, funciona simplemente como su modificador indirecto, ¿no? Entonces, es un complemento. Nos agradó la propuesta de Javier, igual, ¿no? Javier es una frase nominal, como está antecedida de preposición, solamente se convierte en el modificador indirecto de propuesta, su complemento. Puede modificar a un adjetivo también, ¿no? La frase nominal modifica un adjetivo y va precedida por una preposición. Estamos orgullosos de sus logros. Precisa, orgullosos de qué, ¿no? Frase nominal funcionando como modificador o complemento. Estoy cansado de esas promesas. Igualmente, cansado, adjetivo, de esas promesas es una frase preposicional. Complemento de verbo. La frase nominal modifica a un verbo y va precedida por una preposición. Se conforma con tu amistad. ¿Ya? Aquí el verbo es conforma y con tu amistad es una frase preposicional. Tu amistad es una frase nominal antecedida de preposición. Confiamos en su discreción. Discreción o su discreción es una frase nominal antecedida de esta preposición que está modificando a confiamos, que es un verbo. Bien, chicos. Ahora sí, vamos señalando cuáles son las funciones que cumplen las frases nominales subrayadas. Infórmale. ¿Qué función tiene esa le? A ver, chicos. Participan, por favor. Le. Infórmale a tu jefe, Sara, la decisión que has tomado. Objeto indirecto. Sí, gracias. Sí, es objeto indirecto. Le. O i. Ya. ¿Qué más? La decisión que has tomado. ¿Qué le vas a informar? La decisión que has tomado, ¿no? Ya. ¿Qué función tendría? Objeto directo. Muy bien, sí. ¿Cómo nos damos cuenta? Podemos reemplazar acá, por ejemplo, el le, cuando se reemplaza a ambos, le se reemplaza con se y el otro con la, pues, ¿no? O en todo caso, la pregunta, ¿qué le vas a informar a tu jefe? Entonces sería objeto directo. ¿Ya? Ya. Seguimos. Está garantizado el abastecimiento de alimentos, José. A ver. ¿Qué función tendría primero el abastecimiento de alimentos? ¿De qué hablamos? Acá lo que estábamos era, por ejemplo, infórmale, yo te estoy recomendando que tú hagas eso, este sujeto está sobreentendido, y en esta B nos estamos refiriendo a ver, interesante. Si ustedes se preguntan acá, ¿qué está garantizado? La respuesta es el abastecimiento de alimentos, ¿no es cierto? Ya. ¿Parece OD? ¿O es OD? ¿Qué me dicen?
Aquí nos damos cuenta que el qué nos genera problemas. ¿Qué está garantizado? El abastecimiento de alimentos. Ya. O de entonces, vayan a la segunda. Reemplazamos con lo o la. ¿Lo está garantizado? ¿Se puede estructurar esa oración? ¿Lo está garantizado? Ajá. Ya, José sí es vocativo. Ahí no hay problema. Ya. Función del abastecimiento de alimentos, jóvenes, por favor. Ah, ¿se dieron cuenta? Y, entonces, no se puede reemplazar con los o la. ¿Ya? Entonces, ¿cómo qué funciona? Sería sujeto. ¿Ya? Sujeto. Es sujeto. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Sujeto y el otro está fácil, ¿no? Vocativo. Ya. A ver, la C. ¿Me ayudan con la C? Así, un joven me obsequió las rosas que tanto me gustan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aparece primero un joven. ¿Podría ser sujeto? Puede ser, ¿no? A ver, chicos. Ya. ¿O de? ¿Cuál es el o de? A ver. Un joven vendría a ser. ¿Quién me obsequió las rosas que tanto me gustan? ¿Quién? ¿Ya? Un joven, ¿verdad? Hablo de un joven. ¿Y qué me obsequió? Las rosas que tanto me gustan. Entonces aquí, un joven, hablo de él, sería un sujeto. Me las obsequió, ¿no? Entonces aquí, sujeto y sujeto. ¿Ya? Ya. Pasamos. La D. A ver, en la D, el sábado, ¿qué función tendría? El sábado, mi prima visitará el Museo de Arte Metropolitano o Italiano. Ya, a ver, circunstancial, sí. Complemento circunstancial. Ya, sí. Complemento circunstancial. Mi prima es el sujeto y las rosas que tanto me gustan. Ah, perdón, abajo, ¿no? El Museo de Arte Italiano. ¿Qué función tendría el Museo de Arte Italiano? Objeto directo. Mi prima visitará el museo, mi prima lo visitará. Sí, muy bien. O de, ¿sí? ¿Ya? Bien, jóvenes, avanzamos. Todos están convencidos de tu lealtad y tu honradez. Todos. A ver, función de todos. A ver, jóvenes, avanzamos. Todos sería. ¿Quiénes están convencidos de tu lealtad y tu honradez? ¿Quiénes? Todos. Sería sujeto, ¿no?
¿Ya? Y están convencidos, a ver, ¿qué función tendría? De tu lealtad y tu honradez. Aquí vemos convencidos, ¿no? Convencidos. ¿Cómo están? Convencidos. Entonces, no puede ser atributo. Tendría que estar después del verbo copulativo. ¿Ya? Acá aparece convencidos. O sea, esta construcción está modificando convencidos. Claro, siempre mirando el contexto, ¿ya? Entonces, acá sería complemento, ¿no? Complemento. ¿Está modificando a? No puede ser. Y tengan cuidado, ¿ya? El verbo principal es están. Jamás va a aparecer objeto directo con verbo copulativo. Jamás. ¿Ya? Cualquier verbo, menos ser, estar, parecer, para que haya objeto directo. Entonces, aquí está como complemento. ¿Ya? Complemento de adjetivo. Ya, pasamos. Por su cumpleaños saludaron a María, nuestra colega. ¿Quiénes saludaron a María? Ya, sujetos tácito, ¿no? Ellos. Saludaron a María, nuestra colega. A ver, ¿qué vendría a ser? ¿Por qué la saludaron? Por su cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué función tendría? Por su cumpleaños. Ojo, ahí tenemos un por, ¿ya? Y hemos visto que por encabeza al complemento agente, pero debe tener una construcción donde señale que es el agente. En este caso es la causa, ¿no? ¿Por qué la saludaron? Ajá, es complemento circunstancial de causa, sí. Complemento circunstancial, lo vamos a señalar completo, ¿ya? Causa. Sí, es un complemento circunstancial de causa. ¿Por qué la saludaron? Y ya dijimos, la saludaron. La saludaron. Y si señalamos que la saludaron, es el objeto directo. Perfecto, sí. ¿Ya? Circunstancial de causa y objeto directo. Vamos a disminuirle acá el tamaño para que quede uno solo. Ya, ahora sí. A ver, por acá alguna pregunta me dicen. Ah, ya, sí está bien. José María Arguedas fue autor de novelas y cuentos. Ya. Hablamos de José María Arguedas. Aquí no va a haber mayor problema, es sujeto. ¿Qué me dicen de autor de novelas y cuentos? ¿Qué función tiene? A ver. Atributo. Ajá, muy bien. Este es un atributo. Este es un atributo. ¿Ya? Verbo copulativo y enseguida está la construcción, la frase nominal que funciona como complemento atributo. ¿Listo, chicos? Bien, ahora sí, avanzamos. Y rápidamente vamos a referirnos al núcleo de la frase nominal. El núcleo es un nombre o un pronombre. Nombre o sustantivo. Designa elementos de la realidad. Casa, árbol, libro, vocación, humildad. ¿Ya? Aquí lo que estamos señalando es una definición semántica. ¿Ya? Por ahora vamos a señalar qué tipo de definiciones y en las siguientes ya vamos a ir semánticamente, vamos a poner, ¿no? Ya. Ya posteriormente, de frente, señalamos
su definición, su función y qué clase de palabra es. Esto es núcleo de la frase nominal es sintácticamente. Funciona como núcleo de la frase nominal. ¿Ya? Y es un lexema variable cuyo núcleo admite morfemas derivativos y flexivos. Entonces, en este caso ya estamos en una definición morfológica, ¿verdad? Ya, morfológicamente, ya hemos visto en otro momento que es una palabra variable, ¿ya? Por lo tanto, aquí le agregamos. Hasta, chicos. Muy bien. Aquí tenemos que puede estar en singular o en plural, ¿no? Flor, ¿ya? Solo con el lexema. Le agregamos es, y es una palabra variable, nos indica número. Y también le podemos agregar, este es morfema flexivo, y le podemos agregar morfema derivativo. Floreros, ¿ya? Por eso se dice que es variable, ¿no? Porque le podemos añadir morfemas flexivos y derivativos. Ya. Clases de sustantivos o nombres propios y comunes. Los propios llamados también no connotativos, ¿no? En este caso, van a indicar de manera individual a los seres, ¿no? Van a presentar a los seres de manera individual, ¿no? O sea, de manera aislada, ¿no? Sin señalar características comunes. Pueden ser los nombres propios, ya, de lugares, de personas, los patronímicos, ¿no? Que en este caso es Martínez, ¿ya? Y se escriben siempre con mayúscula, ¿no? Para diferenciar un ser de su especie. Y los comunes, llamados también connotativos, pueden ser de dos clases, ¿no? Aquí nombran a los seres de manera general, haciendo referencia a sus características compartidas, ¿no? Por eso se llaman características comunes, ¿ya? Hay concretos abstractos. Los concretos pueden ser individuales con idea de unidad. Aquí aparece singular y plural, ¿eh? Si aquí le agregamos alumnos, no vayamos a pensar que este es un colectivo. El colectivo no está en plural. El colectivo es un sustantivo que está en singular. Estando en singular, me nombra un conjunto de seres de la misma especie, ¿ya? Entonces, aquí decía, puede haber singular o puede haber plural. Son individuales, con idea de unidad, ¿ya? Cerdo, perro, casa, alumno, ¿ya? Los colectivos, repito, son sustantivos que estando en singular nombran a un conjunto de seres de la misma especie. Hay dos clases, los derivados y los primitivos. Derivados provienen de otra palabra, agregándole los morfemas derivativos. Caserío, viene de casa, ¿no? Lexema, cas, y se le agrega este morfema derivativo. Alumnado igual, ¿no? Viene de alumno, le agregamos el morfema derivativo ats y ya formamos una nueva palabra. Los primitivos, en cambio, no provienen de ninguna palabra. Piara y jauría, ¿no? Podemos encontrar aquí otros más. Coro podría ser, ¿no? Ya, entre otros. Y los abstractos son sustantivos que no tienen una existencia independiente, son sustantivos a los cuales no podemos verlos ni tocarlos, ¿no? Así se define comúnmente, ¿no? Fe, bondad, ilusión, paz, ¿no? Solo existe o se concretiza en seres materiales, ¿no? Va a existir cuando los seres materiales son los que van a sentir esto, ¿no? Fe, bondad, ilusión, paz. ¿Ya? Y el otro núcleo es el pronombre. Posee significado referencial, o sea, se refiere a alguien, ¿no?
Todos podemos decir yo en alguna circunstancia, en algún momento. Igual tú. ¿Ya? Entonces, se refiere a alguien. Función como núcleo de la frase nominal, sintáctico, ¿no? Lo primero es semántico. Lo segundo es sintáctico. ¿No? Funciona como núcleo de la frase nominal. Y este tercero es la definición morfológica. Puede ser variable e invariable. Tenemos un pequeño grupo de pronombres que son invariables, ¿ya? Variables, ella, puede ser ellas, ellos, nosotros, nosotras, aquel, aquella, aquellos, aquellas, mío, mía, tuyo, tuya, ¿no? Ustedes, usted, ustedes. Invariables, el yo, tú, mi, sí, nadie, el me, el se, el te, el nos, el os. Ya. Clases de pronombres tenemos varios. Tenemos personales, posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos, relativos, indefinidos. Vamos ampliando la información. A ver, los personales tónicos, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, mí, ti, sí, conmigo, contigo, consigo. Ya, él corría contigo los martes. Ella trajo un regalo para mí. Ahí están destacados los pronombres personales. Los átonos, leles, lola, los, las, me, te, se, nos, os. Se los presté. Entrégamelo. Estos átonos pueden ir antepuestos, son proclíticos o pueden ir adheridos a la raíz verbal, ¿no? Son enclíticos. Entonces, hay que reconocerlos. Por ejemplo, aquí en entrégamelo hay dos frases nominales, me y lo. ¿Ya? Entrégamelo. Donde hay un pronombre y frase nominal, no se olviden. Los posesivos. Mío, tuyo, suyo, vuestro, nuestro. Sus femeninos y sus plurales. Madre mía. Esta casa será nuestra pronto. Y tengan cuidado. Nuestra es un pronombre. En cambio, acá mía es un determinante. ¿Cómo nos damos cuenta si es determinante o es pronombre? Si es determinante, va a modificar a un sustantivo, que puede estar antepuesto o pospuesto. Acá dice madre mía. Este mía modifica a madre. En cambio, acá será nuestra. No modifica a ningún sustantivo. ¿Ya? Esa es la característica de los pronombres. Reemplazan a los nombres, a los sustantivos. En cambio, los determinantes modifican a los sustantivos. ¿Ya? Un colega tuyo, fíjense acá también, tuyo, modificando a colega. Informó que ese libro es tuyo. Acá, por ejemplo, ese libro está modificando a libro. Ese es determinante, a diferencia de este, ¿no? Ya. Y acá, tuyo es pronombre. ¿Ya? No modifica a ningún sustantivo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hay que diferenciar cuando es pronombre y cuando son determinantes. Demostrativos. Este, ese y aquel, femeninos y plurales. Esto es aquello que son llamados neutros. Este es el mejor regalo para esta ocasión. Aquel joven trajo esto para aquella señora. Miren, esta ocasión, aquí esta está modificando a ocasión. Por lo tanto, es determinante. Aquella señora también está modificando a señora, ¿no? Entonces, acá estos dos son determinantes. En cambio, los pronombres no modifican a ningún sustantivo. Bien. Los interrogativos, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con tilde. Interrogativos y exclamativos también, ¿ya? Con tilde. Pueden ser interrogativos directos o indirectos, de igual manera también los exclamativos. ¿Dónde adquiriste este texto? Ya, aquí está dónde, ¿no? Pregunta directa. En cambio aquí es una pregunta indirecta. Dime cuándo es tu cumpleaños. Pero uno se da cuenta porque lo pronuncias de manera enfática, ¿no? Con mayor fuerza. Ya, igual sucede con los exclamativos. ¡Qué hermoso collar de perlas! Y aquí, mira cuánta ternura hay en su mirada. Esta es una indirecta.
Los relativos. ¿Qué, quién, cuál, cuyo, cuántos, dónde, cómo y cuándo, ¿no? Algunos plurales y también si hay femeninos. ¿Cómo reconocemos, jóvenes, un pronombre relativo y diferenciamos de una conjunción? Miren lo que hay acá. Quiero es un verbo, ¿ya? Quiero es un verbo. Este que es una conjunción. Los pronombres relativos siempre, eso sí chicos, siempre van a modificar a un sustantivo que está antes. Se llama antecedente, antecedente nombre. Y encabezan a subordinadas adjetivas. El libro que te obsequié, no cualquier libro, ¿ya? Aquí no puede ser pronombre porque antes hay un verbo. Miren aquí, Javier, quien es mi amigo. Este quien modifica a Javier, que es un sustantivo, por eso es un pronombre relativo, ¿ya? Siempre tengan presente este contexto, por favor. No vaya a aparecer como un distractor, el que, quién, delante de verbo. Si está después de verbo, entonces no es pronombre, será conjunción. Para que sea pronombre tiene que estar modificando a un sustantivo que está antes. ¿Listo, jóvenes? Ya. Seguimos. Indefinidos, algo, nada, alguien, nadie, quién, ¿no? Su plural, quienes quiera, mucho, mucha, todo, todas y sus femeninos y plurales. ¿Ya? No sabemos cuántos son y mucho menos quiénes son, ¿no? Muchos trajeron algunas donaciones para ti. Muchos. No modifican ningún sustantivo. Si acá dijera muchos estudiantes, entonces ya sería determinante. El contexto es fundamental, jóvenes. Algunos buscan el bien de todas las personas. ¿Ya? Acá miren, todas. Este todas está modificando a personas. Por lo tanto, acá sí es un determinante. Si es pronombre, no modifica ningún sustantivo, por el contrario, reemplaza al sustantivo o nombre. Bien, jóvenes, vamos señalando acá nuestros ejercicios. A ver, Ana, nos alegró tu pronta mejoría. ¿Con quién se relaciona? A ver, Ana nos alegró. Esta sería con C, ¿no? Que es personal, ¿no? Todos serán evaluados mañana. Todos. Sería la D, ¿no? Es indefinido. La noticia que difundió, miren, noticia, ahí modificando a este sustantivo sería relativo, ¿sí, jóvenes? B. Aquellos son los donantes, sería la, a ver, ¿qué dicen? Los demostrativos. A, ¿no? Muy bien. A ver, por acá van participando sus compañeros. Ya, gracias, sí. Identifique la alternativa que presenta más pronombres. ¿Me ayudan? ¿Cuál sería? A ver, todos esos libros, ¿podría ser acá? ¿Son pronombres? ¿Todos esos libros? Aquí sería solamente nuestros, ¿no? Solo nuestros. ¿Por qué solo nuestros? Porque todos esos modifican a libros. Aquí, José, ¿quién es médico? Acá hay un pronombre relativo. Le, pronombre. Este jarabe no, acá es determinante. Ya. Ella, tenemos aquí uno. El pueblo, no cualquier pueblo, donde nació. Aquí tenemos dos, ¿ya? Y estamos igualados hasta acá. Dime cuánto, esto no puede ser, ¿no? Así, es un pronombre, está con tilde. Si está con tilde, es un interrogativo. Acá, te, otro. No cualquier libro, sino que me prestaste, un relativo y un me, que es pronombre personal átono. Ya está. Tenemos 4. Entonces la respuesta es D. Claro. A ver, ¿estamos listos, chicos? Aquí alguien preguntaba, ¿su abuelo? No. Acá está modificando a este sustantivo.
es determinante. Bien, jóvenes, ahora sí voy a compartir nuestras preguntas seleccionadas. ¿Ya? A ver, veamos. Ya, bien, jóvenes, vamos resolviendo, ¿ya? 1. Los sustantivos que dan nombre o identifican a los elementos de la realidad son clasificados en común, propio, individual, colectivo, concreto, abstracto. Considerando lo señalado, identifique la opción que relaciona cada sustantivo subrayado con su respectiva clase. Hay una alameda. Alameda es un colectivo, vendrá de álamo, ¿no es cierto? Derivado, ¿está bien? A ver, me ayudan por favor, ¿ya? Ya, entonces 1 sería con C. Un pastor alemán vigilaba el rebaño. Es un colectivo primitivo, ¿no? Primitivo. Sería con B, 2 con B. Si la justicia existe, este es un abstracto, ¿no? Tiene que ser para todos. C. Esta es la clave, ¿ya, jóvenes? Veamos aquí. 1 es C. 4. Los pronombres son palabras que sustituyen sustantivos. Según sus diversas funciones, los pronombres se clasifican en personales, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos, interrogativos y exclamativos. En ese sentido, determina la relación correcta entre los pronombres de los enunciados y sus clases. Esta guitarra obsequiasela a tu hermano. A ver, obsequiase y la. ¿De qué clase sería? A ver, ¿me ayudan? 1 entonces va con, son personales, ¿no? 1, C. ¿Vamos, chicos? Personales, C y la. Ya. La canción decía, nada soy sin tu cariño. Nada es un indefinido, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, 2 sería con B. Si no es suya, no toque esa laptop, señor. Entonces, si no es suya, ¿no? Suya, acá sería un posesivo. ¿Estamos? ¿Cuál es la clave? Ya, muy bien. Sería la B. ¿Estamos aquí, jóvenes? Ya, B. 6. La frase nominal que tiene como núcleo al nombre o al pronombre es compleja cuando presenta modificadores indirectos. Estos modificadores son la frase preposicional apositiva y proposición subordinada adjetiva. De acuerdo con lo mencionado, ¿qué enunciados presentan frase nominal compleja? A ver, ¿cuál sería? El travieso niño comía los caramelos de 5 en 5. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál podría ser la clave aquí? En la 1, no, porque caramelos de 5 en 5 me está señalando cómo comía, la forma. Entonces, no es que esté modificando a caramelos, ¿ah? El mar, amigo y enemigo del pescador. Este, ¿no? Acá. La 2 sí, porque sería una aposición, ¿no? Podría ser aquí como una explicativa. ¿Qué dicen? ¿Ya? 2 sí. El alumno, con mucho respeto, saludaba a su profesor. No, acá con mucho respeto no es una posición, esto es una explicativa. No. Hubo muchos accidentes de tránsito. Acá, ¿no? Muchos accidentes de tránsito. Entonces sería 2 y 4, ¿sí? La respuesta es C. Ya, C. Bien, y 10, jóvenes. La frase nominal desempeña diferentes funciones sintácticas dentro de la oración. En ese sentido, relaciona las palabras subrayadas con sus respectivas funciones. Luego señale la secuencia correcta. Aún no ha cesado la lluvia en Piura. ¿De qué hablamos? De la lluvia. Entonces sería sujeto. 1B. El verano pasado hizo mucho calor. Esto es un circunstancial, ¿no es cierto? Entonces 2A. Ayúdame con mis tareas, por favor. Ayuda a mí, ¿no? Entonces sería objeto directo. 3 con C. Bien, 10 sería A. Listo, jóvenes. Terminamos por fin. Muchas gracias por participar y hasta luego. ¿Ya? Gracias.
A seguir practicando y cualquier consulta al multichat. Gracias a ustedes también, ¿ya? Gracias, Nancy. A todos, gracias por participar. Igualmente, es un tema bastante largo, pero bueno, hemos tratado de terminar. Bien, gracias Gabriela, gracias Guillermo, Brittany. Hasta luego con todos.